Bueno, ¿pagamos impuestos todos, Pablito? Sí, ¿Pagamos claro, impuestos? obvio, claro. Excesos, Sí. Bueno, Demasiado. Paraguay paga un solo impuesto. Paraguay paga solo IVA. Tenían tres, que era ganancias, bienes personales y el 10,5 de IVA. Y me dice un empresario del transporte en Paraguay que ahora pagan algo pagan de bienes personales, pero solamente IVA 10,5. Argentina, un poco más. Iván Sasovsky nos visita, tributarista. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? estamos? Muy buen día. Digo, depende del gasto y la necesidad de recaudación para tener esa diferencia de impuestos, ¿no? Sí, depende en realidad del gasto de la política y Claro. depende de la estructura de gastos que tiene un país, ¿no? Nosotros tenemos una ley muy compleja, que es la ley de coparticipación, que le permite crear impuestos al Estado Nacional, a las provincias y a los municipios. Y todo eso se va acumulando en el precio de los productos, de los bienes y servicios que consumimos y a su vez que ofrecemos al mundo. Por lo tanto, en este caso que vos estás comparando con Paraguay, justamente somos menos competitivos que Paraguay para un cliente que puede llegar a ser Europa, Estados Unidos o cualquier otro. Argentinos, hay muchas empresas que se instalan en Paraguay. Por y supuesto son que sí. seducidos, obviamente. A ver, la Argentina tiene un sistema tributario de un país desarrollado con más de un 50% de pobres, ¿no? Entonces, eso es lo que no termina de cuajar. Es decir, tenemos un sistema en el que se alcanza a absolutamente todos los contribuyentes con la mayor cantidad de impuestos que puede existir, pero de manera ineficiente. ¿Por qué de manera ineficiente? Porque la pobreza o la cantidad de indigencia va creciendo a lo largo del tiempo con una misma regla que se mantiene en todos los gobiernos, que es crear nuevos impuestos. Es la decir, pobreza, la marginalidad crece. Por eso. O sea, todo lo que tiene que ver con una economía absolutamente al margen de la legalidad está en crecimiento permanente. Y a su vez, no solo es la cantidad de impuestos, sino que tenemos los peores impuestos del mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los impuestos que más recaudan, tenemos el impuesto al cheque, por ejemplo. Sí. El impuesto al cheque es un impuesto totalmente distorsivo. Que pagás cuando depositas el cheque y cuando emitís. Y cuando emitís, cuando fue el subsidio de ATP, el gobierno te pagaba el ATP y por esa misma recepción de los fondos pagabas el impuesto al débito y crédito, que es el impuesto al cheque. Diana Mondino lo define como el impuesto a pagar impuestos, porque cuando tenés que pagar el IVA también te cobran el impuesto al débito y crédito. Sí, señor. Con lo cual, realmente ese tipo de impuestos distorsivos, venimos hablando de esto hace años, y cuando recién hablaban de cuál va a ser el plan para que podamos pagarle al fondo, el único plan es ir a buscar a toda aquella economía informal que tenemos dentro de nuestro país, que está por encima del 50%. Sí, pero para ir a buscarlo para tenés eso que... hay que bajar impuestos. Claro, exacto. Nadie está planteando eso. Y ahora el expresidente Macri y Juntos por el Cambio plantea que en la medida que puedan van a intentar bajar los impuestos. Espero que ese compromiso sea así, porque cuando estuvieron en el gobierno, esa baja de impuestos simplemente sirvió para tomar impulso, porque ante las distintas corridas cambiarlas y la situación de préstamo en el fondo, se volvieron a subir. Entonces, que el compromiso se cumpla. Un intendente, Iguacel, en Capitán Sarmiento, bajó los impuestos y aumentó la recaudación, con lo cual hay miles de experiencias fácticas que se pueden ver en el mundo en el que la baja de impuestos aumenta la recaudación y eso nos evita inflación, porque lo que no se recauda se emite y eso genera inflación que castiga siempre a los más pobres. Iván, me sacas de una duda con respecto a este gobierno, porque resulta que este gobierno bajó el impuesto a las ganancias, en realidad desde el punto de vista del bolsillo, para algunas personas, pero al mismo tiempo creó otros impuestos. No, te cuento, este gobierno no bajó impuestos a las ganancias, lo que hizo fue actualizar y crear, pero en realidad fue preventivo, porque la inflación es tal que lo que hizo fue actualizar una deducción especial, pero que no se actualiza por inflación. Es decir, tu sueldo, si vos lo medís en una moneda dura, en dólares cada vez, es menor y vos pagás impuestos de la misma forma o más. Y recordemos que aumentó el impuesto a las ganancias en un momento en el que no hay ganancias. Es tan ridículo
que las empresas están con quebrantos, es decir, no ganan dinero, y el gobierno lo llevó del 35 al 40% al impuesto a las empresas, con lo cual la inversión se retira. Al retirarse la inversión no se genera empleo y nuevamente estamos en este círculo vicioso que existe hace 70 donde años. La base, ¿no? está, vos me corregís, Iván, siempre se gasta más de lo que ingresa. Siempre se gasta más de lo que Entonces, ingresa nunca y a vas su a vez tener. tenemos un montón de gastos Sí. que son innecesarios. El otro día en la reunión del G20 Sí. se veía una entrevista en la que estaba el presidente de Canadá, él solo sentado en la mesa, Sí. y del lado argentino 5 funcionarios, con lo cual claramente Argentina y Canadá, con características muy similares a nivel geográfico y poblacional, nosotros gastando más que ellos, siendo Es que ahí está la una de las base economías más empobrecidas uno de los del problemas, mundo. austeridad. Si vos estás en la lona, estás quebrado, estás en rojo, tenés que ser austero. Y aún teniendo también hay que ser austero. Pero aparte, Eduardo, durante la pandemia la clase política no tuvo ningún gesto para reducir el gasto. Todo el sacrificio vino del sector privado, y todo lo que se le saca al sector privado para que vaya al sector público sin una contraprestación directa y efectiva hace que se retire la inversión y que se genere desempleo y que cada vez estemos peor. Gracias por visitarnos. No, muchas gracias por la invitación. Gracias, Iván.